Corintios, capítulo 12. Ya vimos el primer versículo, pero lo vamos a ver ahora y solamente para introducirnos en el tema. Vamos a tener una oración luego de leer este primer versículo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hay muchas cosas que no debemos ignorar. Y una de las cosas que no debemos ignorar es cómo conducirnos en la cena del Señor, parte del capítulo anterior, y ahora cómo no ignoráis o no estar ignorante de los dones espirituales. Guíanos en esta mañana, abre nuestra mente y corazón a tu palabra y ayúdanos a ver tu palabra con ojos que sean del Espíritu hacia nuestras vidas. Que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes y que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Este tema que vamos a entrar en el día de hoy sobre los dones espirituales es un tema de mucha importancia. Al igual que el tema anterior, que si ustedes notan, se habló en secuencia, porque cuando uno está leyendo el capítulo 11 y lee el versículo 18, cuando dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ese es el capítulo 11, verso 18. Y ahí comienza a hablar de la cena del Señor. Pero tú dices, aquí dice, en primer lugar, dice, ¿y dónde está el segundo y el tercero? Porque uno no lo encuentra. Sin embargo, si uno es cuidadoso en la lectura, tendría que concluir que el segundo punto que Pablo quiere que se hable es este segundo punto que aparece en 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es como si dijera, en segundo lugar, no quiero que ignoren los dones espirituales. Porque el primer lugar fue, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo cuando va a hablar de la cena del Señor. Así que por el contexto, la palabra segundo la suple el contexto, diciendo que no quiere que se ignoren acerca de lo que va a hablar ahora, de los dones espirituales. El tema de los dones ha dividido mucho a la iglesia del Señor a través de la historia. Y como dice el capítulo anterior, había división en la iglesia de Corinto. El problema es que ellos estaban enfatizando mucho en los dones espectaculares, que ellos querían hacer milagros, hablar en lengua, porque eso es lo que se ve. Y eso es lo que Pablo se da cuenta. Pero había un error más grande todavía, había una herejía dentro de ellos, que Pablo enumera los dones como diciéndole, sí, hay muchos de esos dones que están ahí. Y nosotros vamos a ver en el transcurso, porque hoy solamente vamos a hacer en el transcurso del estudio varias semanas posiblemente, que hoy solamente vamos a ver una introducción de los dones espirituales. Porque hay muchos de estos dones que, como por ejemplo el de apóstol, que no está vigente hoy en día. Y yo sé que mucha gente por ahí ahora se autotitulan apóstol, sin embargo, tendrían que hacer las señales de un apóstol. Y hay otros ahí que han cesado. Nosotros pensamos que hay algunos de los dones que no están vigentes cuando la palabra de Dios se completó. Entonces, cuando la palabra se completó, muchos de esos dones pasaron a un segundo plano. Pero hay otros dones que sí son más importantes y eso lo vamos a ver en el día de hoy. Pablo quiere poner en claro cómo debe ser el ejercicio y el conocimiento que se debe tener de los dones espirituales. Y aquí él menciona en la primera lista unos 9 dones espirituales y luego al final menciona otros dones. La iglesia de Corintios, al igual que mucha iglesia de hoy en la actualidad, fue seriamente afectada por este problema de los dones. Por eso Pablo está hablando de los dones. Y más que se dieron cuenta de las falsificaciones de los dones espirituales. Y por entender y mal usar los dones espirituales. Ellos querían buscar los dones que fueran como más llamativos, que la gente se sintiera mejor que los demás. Así que eso puede ocurrir hoy en cualquier iglesia. Uno se da cuenta que el contexto de este tema es amplio, porque ustedes dicen, bueno, pero
¿cuántos capítulos? 12, hablando sobre el tema, introduciendo el tema. Inmediatamente comienza a enumerar los dones. Luego viene el capítulo 13 que tú dices, pero ¿y qué tiene que ver el capítulo 13? El capítulo 13 habla del amor. Porque el ejercicio de los dones, si no se hace en un contexto de amor, usted puede tener todos los misterios, dice ahí, y toda ciencia y toda fe, de tal manera que le diga a los montes, ve, trasládate. Pero si no tiene amor, dice nada es. Oigan bien, esto es una cosa más seria. Entonces Pablo dice, yo le muestro un camino más excelente. Y ahí viene el capítulo 13, después del 12. Y luego entonces le dedica, se nota que había un problema con las lenguas y profecía, y le dedica el capítulo 14 completo a ese tema. Así que vamos a tener tiempo para dilucidar esto. A veces vemos cultos evangélicos donde mucha gente se levanta y dicen cualquier cosa, pero nadie le interpreta. Hay un don entonces que está de la mano con otro don. Sin otro don no existe el primero. O sea, el don de lengua está atado al don de interpretación. Ahora, hay otra discusión entre todos los creyentes de todos los tiempos. ¿De qué se trata? De lenguas que no se entienden, que nadie entiende. Lenguaje angelical. Pero ¿cuál es el lenguaje que los ángeles hablaban cuando vinieron aquí? Cuando siempre vinieron a dar un mensaje. Dieron un mensaje que se entendía, no hablaban en jeringosa, sino que hablaron en un lenguaje comprensible y la gente entendía lo que le estaban diciendo. Es más, los ángeles hablaban en el idioma que la gente hablaba. Eso era lo que hacían el mensaje en este caso. Todo eso lo vamos a dilucidar con la voluntad de Dios. La pregunta que Pablo tal vez quiere responder, porque ustedes saben que a Pablo recibió carta. Esta era una iglesia que ustedes recuerdan en la introducción del capítulo 1, que no le faltaba ningún don. Dice 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia llena de dones. Entonces Pablo sabía que había un problema dentro del seno de la iglesia. Y entonces Pablo quiere responder a las preguntas siguientes. Número 1, ¿qué son los dones espirituales? Él pone muchos sinónimos de dones espirituales. ¿Cuántos hay? Bueno, en la lista, pero si uno estudia toda la Biblia, se da cuenta que los dones espirituales, en Romanos capítulo 12 aparece el don de servicio, que no aparece en 1 Corintios 12. Y en Efesios aparecen solamente una lista muy reducida de dones. Y en 1 de Pedro lo divide en dos, prácticamente. O sea que fíjense ustedes que no siempre se enumeran todos los dones. Y eso hay que verlo a la luz de toda la Biblia, pero estamos viendo estos capítulos. Otra pregunta, ¿los tiene cada creyente? O sea, ¿cada creyente tiene un don? ¿Cuál don tiene ese creyente? Usted tiene que contestar eso, y eso Pablo lo quiere contestar. ¿Cómo puede saber una persona los dones que tiene? ¿Cuán importantes son para la vida de la iglesia? ¿Son todos los dones iguales en importancia? ¿Pueden ser falsificados los dones? Si es así, ¿cómo pueden los creyentes distinguir entre los verdaderos y los falsos? Esperamos entonces que al final de esta jornada de estudiar 12, 13, 14 y ver los dones, porque cuando terminemos el capítulo 12, antes de entrar al 13, yo le voy a introducir todos los dones en Romanos, en Efesios, o sea, cómo se divide en toda la Biblia, pero hoy estamos solamente en 1 Corintios capítulo 2. Así que al final de la jornada esperamos que esas preguntas sean respondidas. Dice un hermano llamado Robert Thomas, no sé si está ahí, bueno, la petición de los corintios probablemente se asemejaba a lo siguiente. Pablo, como sabe, tenemos en nuestra iglesia personas ricas en dones. O sea, como los hermanos le están diciendo a Pablo. Y todos desean participar en cada servicio. Más aún, los que poseen el don espiritual de lenguas. Debido a eso reina una gran confusión cada vez que nos reunimos. ¿Qué nos aconseja para resolver este problema? Eso es como viendo la problemática. ¿Por qué sabemos que el don de lengua era el problema? Porque se le dedica un capítulo completo, el capítulo 14. Y porque se menciona aquí también. Pablo lo que hace en el 12 es como poner en la mesa cuáles son los dones que estaban vigentes en ese momento cuando él escribe la carta. Posiblemente esta carta se escribe en el 55. Se cree que es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. O sea, primera a los Corintios. Y ya ustedes saben entonces, la iglesia estaba comenzando.
No estaba todavía el Nuevo Testamento escrito. ¿Cuál es la propuesta entonces, a manera de bosquejo, que tenemos para el día de hoy? Número 1, la importancia de los dones espirituales. Número 2, el Espíritu Santo en la manifestación, la Trinidad de Dios en el ejercicio de los dones. 3, el Espíritu Santo en la manifestación de los dones. Y 4, las prioridades en los dones espirituales. Es muy difícil tratar todo hoy, si nos da la oportunidad pues lo haremos. Vamos a ver los primeros 3 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Noten ese versículo y ese que viene ahora. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estos versículos son como un poquito engorrosos. Porque ¿cómo es posible que gente que tenían dones, Pablo tiene que decirle lo que le dice aquí? Primero le dice, no quiero que ignore acerca de los dones espirituales. Así que ya ustedes saben, por lo que dijimos en la introducción, que debe de leerse en segundo lugar, por lo que ya habíamos dicho. Aquí la palabra dones no aparece en el idioma original. Ustedes dicen, pero ahí dice, no quiero, hermano, que ignore acerca de los dones. Porque en el idioma griego la palabra que se utiliza lo suple, que es la palabra griega es neumáticos, es decir, como si dijera literalmente, no quiero que ignoren acerca de las espiritualidades. Ese es como se dijera. Ahora, no está en el primer versículo, pero el traductor, por el contexto, sabiendo que está hablando, suple para que la gente lo entienda, porque no es lo mismo traducir de un idioma a otro, siempre hay problemas y las palabras son diferentes, pero la idea que das aquí es, que da el texto, es espiritualidades o dones, porque hay otro sinónimo. Hay 5 palabras que Pablo utiliza para desarrollar este tipo de actividades o dones. Por ejemplo, le llama en el versículo 1 espirituales. Le llama en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, ahí está la palabra dones. En el versículo 5 le llama, y hay diversidad de ministerios, ahí le llama ministerio, que significa servicio. En el versículo 6 le dice operaciones, y en el versículo 7 dice manifestación. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cualquier ministerio u operación que tiene como base la manifestación del Espíritu Santo es de orden sobrenatural. No es la obra del ser humano. Aquí estamos hablando de dones personas. No es que yo tenga fe, es que está hablando, cuando hable del don de fe, es que no hay mucha gente así. No es que yo que tenga, no es un don. El don de sanidad ahí que aparece es un don. Que, no, yo no lo pude sanar porque no se puede. No, el don de sanidad era un don. Que si ellos decían, usted se sana, porque era un don en este caso. Y son muy raros los casos que incluso hasta la sombra de Pedro sanaba gente en el libro de los Hechos y algunas vestimentas de Pablo aparecen también. Esta no es la única vez que se habla, ya le dije, de los dones en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 11 y 12. Todo eso lo vamos a enumerar la semana próxima, si Dios lo permite. En este primer verso que aparece aquí, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no pierde de vista que dentro de la reprensión debe primar como un principio de amor. Miren cómo Pablo dice, no quiero, hermanos. O sea, fíjense cómo Pablo, con un tema tan delicado, él dice, es a hermanos que yo le estoy hablando. Sí, pero dentro del seno de los hermanos se estaban dando cosas que llamaban al Señor Jesucristo, le llamaban anatema, y diciendo que era por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, una parte negativa y una parte positiva. Y tú dices, wow. Y ellos se llevaban tanto de la euforia que sin darse cuenta estaban cayendo en pecado. Debemos tomar en cuenta que no solo en esas palabras, sino también en un ejercicio auténtico de los dones, se hace con amor, porque Pablo dedica un espacio a eso,
Aunque Pablo dice aquí hermano con ternura, él quiere estar seguro que cuando se vaya a ejercer los dones, que no sea lo loco, que todo el mundo se interrumpa. Por eso nosotros nos enseñaron desde pequeños que no todo el mundo puede orar al mismo tiempo, pero hay iglesias que todo el mundo ora al mismo tiempo. Y tú dices, y tú estás orando y te llamaron a orar y tú no entiendes, por eso no se debe. Porque hágase todo decentemente y con orden. Aparece en el capítulo 14. Versículo 31, por ahí, 32, 33. ¿Por qué? Porque no se puede todo al mismo tiempo. Incluso Pablo dice en orden. Y que uno hable, el otro se calle. Pero a veces eso se ha hecho como una costumbre tan... Que yo he ido a muchas iglesias, sí, pero yo me quedo callado, yo no digo nada, porque imagínate, no voy a ponerme a pelear ni a discutir. Me invitan a hablar, no voy a estar corrigiendo cosas que no me corresponden en ese momento. Pero nosotros tenemos que aprender por qué. Cuando un hermano está orando, los demás están en reverencia, en silencio, orando también, en silencio. Pero este está dirigiendo la oración. A mí me han mandado a orar y a un grupo como este, a veces de estudiantes universitarios y esas cosas, cuando yo era estudiante. Entonces venía otro y oraba por encima de mí. Cuando yo terminé de orar, y él siguió orando. Y entonces tú dices, como que yo no estaba impuesto a eso, por el contexto que uno viene. Pero yo no entendía por qué se hacía así. De todos modos, pues yo le respeto, le quiero, como quiera le amo, pero creo que las cosas deben hacerse con orden. Y eso es, pero tenemos que también corregirlo con amor. No creerme que ya yo soy más grande que él por eso, y ya decirle, usted, que porque usted está voceando. No, tal vez le echo el brazo un día y le digo, hermano, pero ora más bajito cuando me pidan, porque tú me quitas la concentración, qué sé yo, decirle algo así. Pero eso usted tiene que tener mucha confianza para eso. Pero había confusión en los hermanos de Corinto y por eso se escribe esto. Y por eso Pablo dice, yo no quiero que ignoren, versículos 2 y 3. La confusión de los corintios está ahí, en esos dos versículos. Sabes que cuando era gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. En otras palabras, Pablo lo lleva a su condición pasada. Le dice, cuando ustedes venían de esa conducta de lo que era antes del paganismo, ellos están en Corintio, Usted sabe que Corintio era famoso por muchísimas cosas. Había muchas religiones de misterio, pero había también uno de los templos más grandes dedicado a la gran diosa Diana de los Efesios, en la ciudad de Corintio. Y había 2000 sacerdotisas, meretrices, como dicen, prostitutas dedicadas al servicio de esa diosa. Entonces ellos mezclaban cosas con otras. Además tenían religiones de misterio, como se sabe. Y el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué Pablo introduce esos dos versículos ahí? Porque esos son versículos como raros. Primero dice, no quiero que ignoren los dones, y después dice, pero tengan cuidado, ustedes no pueden ser como eran antes, que se llevaban por los ídolos mudos. ¿Y qué es lo que era un ídolo mudo? Un ídolo que no habla, como la mayoría de los ídolos, como todos los ídolos, no hablan. Son ídolos que la gente le prende un velón y le habla y le pone nombre cristiano, porque muchos de los retratos que hay, incluso en el Vaticano, son retratos que no pertenecen a los apóstoles, a veces pertenecen, ¿sabe a quiénes pertenecían? Lo que dicen 12 apóstoles, como los 12 dioses griegos, eran 12, también le ponen nombre que eran los 12 apóstoles, le cambian el nombre. Igual que la fiesta de la Navidad, que es el 25 de diciembre, se celebraba la fiesta más importante del solsticio de invierno, o era celebrada al dios Sol. Pero entonces los mismos políticos, porque los políticos saben lo que tienen que hacer a veces, los políticos dijeron, lo que vamos a hacer es que el 25 de diciembre, como se celebra una fiesta tan importante, vamos a sustituir la fiesta, vamos a decir que Cristo nació ahí, y punto. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ustedes saben que no fue el 25 de diciembre que Jesús nació. Pero esas son cosas que se han ido quedando en el tiempo y han ido sustituyendo para quitar cosas paganas. Pero en el fondo se quedan muchas cosas paganas porque hay gente que todavía sigue buscando el sol, la luna, las estrellas. Por decir, ustedes bien eso descabellado, pero todavía hay gente que no salen a la calle sin leer el horóscopo. Que no salen a la calle sin mirar cómo me salió en el día de hoy, sabiendo que eso es un fraude. Un fraude en todo orden, un fraude histórico, pero se engañan, pero son engañados. Hoy en día hay otra gente que no son eso, pero bueno, Pablo dice que estos hermanos están siendo engañados. Había una gran confusión
que se respiraba en Corinto, porque si está hablando a creyentes, ¿cómo que los creyentes se llevaban por ídolos mudos? ¿Cómo que por el Espíritu decían ellos que llamaban anatema a Jesús? Explíquenme, es una cosa seria lo que estamos mirando aquí. Querían extrapolar sus experiencias del pasado, paganas, y mezclarla con el cristianismo y atribuirla al Espíritu Santo. Y esto era lo mismo que manchar el nombre del Señor, eso era lo mismo que maldecir el nombre del Señor. La situación de Corinto era muy especial, había mucho paganismo, religiones de misterio que afirmaban representar a sus dioses y manifestaban que representaban a los poderes naturales. Y los cristianos que venían de ese contexto creían que también en la iglesia podían convocar y sin querer estaban diciendo que Jesucristo era otra cosa. Hablan por el Espíritu de Dios, llaman anatema, una maldición a Jesús. Y entonces Pablo dice, ¿qué es lo que está pasando? Lo sorprendente de esto es que algunas de esas prácticas eran imitadas en la iglesia. O sea, esas prácticas paganas se llevaban a la iglesia. Y esto puede ocurrir por alguien que no conoce ni sabe de Dios, pero un creyente no puede ser guiado por ídolos mudos como una sin razón que se sigue viviendo en muchas mal llamadas iglesias hoy en día. Señores, todavía hay gente que siguen adorando retratos y prendiendo velones y llevando en la carterita un retrato de qué sé yo quién. Señor, el Señor prohíbe eso. Pero yo no voy a pelear. Nosotros nos llamaron a predicar el evangelio. Pero una gente que se llame cristiano no puede estar que por el Señor invocando otras cosas. Ustedes saben qué sucede. El verso 3 ahí corrobora esta idea. Cuando un simple examen de la palabra, lo que se dice, nadie llama anatema a Jesús por el Espíritu de Dios. Igualmente, no puede decir Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y sabe lo peor de todo, que se estaba haciendo en una iglesia que decía creyente. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con los dones? Es que lo que pasa es que los dones espectaculares lo estaban usando, mezclándolo con religiones de misterio. Y por eso Pablo tiene que decir, espérense, vamos a organizar. Y aquí, por ejemplo, uno se da cuenta de algo, porque dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces dice, pero eso es llamar. Se utiliza el lenguaje, vamos a decir, verbal para usar esto. Y uno sabe que no son las palabras vacías lo que constituyen la prueba, porque alguien diría, pues cualquiera puede decir Señor, Señor. Es más, una de las muletillas, ¿sabe lo que es una muletilla? Cuando uno repite una palabra, una gente orando dice Señor, tú sabes, Señor, 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 eso es una muletilla. Entonces sin darnos cuenta repetimos mucho las mismas palabras y la hacemos sin entendimiento. Eso puede ocurrir. Pero cuando uno llama Señor a Señor, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Porque el que se da un majón por ahí, que es gomero, dice hasta Jehová y se da un fuetazo. Y pues bueno, ustedes dirán, no digo una mala palabra, pero tomó el nombre de Dios. Y ahí uno nota que como los hijos míos estudiaron en la Bautista de la Gracia, y ya ustedes saben, esos muchachitos, tú estás tomando el nombre de Dios en vano, si dijiste cualquier cosa. Y es verdad que a veces se toma sin pensar el nombre de Dios en vano. Y entonces Pablo dice aquí, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero no es de la boca para afuera, que hay una actitud también que tiene que ser del corazón, porque una vez un hermano orando, yo siendo un muchachito curioso de 18 años, ya no era un muchachito, ya era un jovencito, pero no debía hacerlo, pero bueno, lo hice. Me llamaba la atención que él orando duraba 3 minutos, pero utilizaba una palabra muy repetitiva. Y yo le tuve que decir, hermano, pero usted mencionó 20 veces la misma palabra, solamente como para arrastrarla. Trate de que cuando usted la use con entendimiento. Yo era muy atrevido en esos tiempos y ahora no me atrevo a tanta cosa. Pero ¿cuál era la creencia? Que se convirtió en una herejía, porque Pablo está hablando aquí de que decir anatema al Señor, y nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu. Entonces, ¿en qué consistió esa herejía? Ellos separaban la persona histórica de Jesús y el Cristo. Muchos creen que era eso. El pensamiento gnóstico estaba ya comenzando a influir mucho. Y ellos decían que uno era espíritu, que el Señor
quien era solamente espíritu. Enseñaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús hombre en el momento de su bautismo y salió de él justo antes de su crucifixión, con el resultado de que Jesús hombre murió tal como cualquier otro criminal. Por lo tanto, ningún beneficio espiritual se deriva de su muerte. Así era que se estaba hablando. Entonces cualquierizaron el nombre de Cristo. Por eso ustedes ven que Pablo hace mucho énfasis y le llama a Jesús con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Que la palabra Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, Pablo utiliza la palabra griega que se tradujo para Jehová en el Antiguo, la utiliza para Cristo. Porque la palabra que se utiliza aquí es Señor, que es la palabra griega Kyrios, que es la palabra que se tradujo del hebreo al griego. Y muy interesante esto, porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, pero aparece la palabra Señor. Y eso es muy importante. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, cuando habla de la conversión, si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Oiga, tú dices, pero ¿cómo que Jesús es Señor? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová. Y luego dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es un pasaje famoso que aparece en Romanos capítulo 12. Hay unas aplicaciones aquí que nosotros podemos sacar de este primer punto a manera de advertencia. Los corintios fueron usados por Satanás para la falsificación de los dones espirituales y por eso Pablo tiene que hablar con ellos. Si Satanás puede lograr que el pueblo de Dios quede confundido acerca de los dones y abuses de ellos, puede debilitar la adoración y la obra de la iglesia. Porque los dones no se pueden ignorar y los dones tienen que estar vigentes, los que están vigentes. Y lo que el Señor quite, lo quite, y que lo que el Señor ponga, lo ponga. Los dones falsos pueden envenenar el organismo espiritual de Dios y dejarlo debilitado, pero también ineficaz. Una de las evidencias principales de inmadurez espiritual era la falta de comprensión y discernimiento. Si una práctica de ocultismo parecía tener efecto sobrenatural, daban por supuesto que era de Dios. O sea, ya practicaban cosas, porque piensen, ¿cómo van a llamar anatema a Jesús? En medio de su práctica y de su desorden. ¿Cómo van a decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu? Entonces algo andaba mal. Y Pablo dice, espérate, vamos a corregir eso. Vamos a hablarle bien qué es lo que son los dones. Vamos a explicarle cómo se ejercitan. Y esto es muy común en el día de hoy. Cualquier cristiano dice hacer cosas en nombre de Dios que no son ciertas. Y hay hermanos que van a tu casa diciendo, vi yo ahí un ladrón que están mandando fotos. Digo que es un ladrón, pero que se pasa como cristiano. Él va a una iglesia con una papeleta falsificada de 2,000. Y a la hora de la ofrenda dice, yo quiero echar 300, tengo, para que le devuelva. Y se lleva 1,700 en los bolsillos, de verdad, pero echó una papeleta falsa de 2,000. Pero él va ensacado a la iglesia. Yo vi la foto que pusieron. Y él va como un cristiano que quiere ofrendar. ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, hermanos, no se confundan de que todo el que dice Señor y cosas está bien. Y a veces uno no quiere corregir a alguien. Pero a veces hay personas que quieren hablar diciendo, el Señor me dijo. A cada rato te encuentras una gente que el Señor le dijo. Tuve una persona que en una ocasión tuve que enfrentarla porque uno no se atreve, porque uno cree que de verdad. Algunos creen que de verdad. Pero ¿cómo usted se da cuenta que una cosa es verdad? Si no es por el Espíritu Santo, no. Usted no se da cuenta que no tiene que contradecir las Escrituras. El Espíritu Santo no contradice lo que él mismo ha hablado. Entonces usted dice, este está diciendo cosas que no tienen que ver. Uno que le dijo a una hermana, el Señor me habló que tú vas a ser mi esposa. Dice, pues yo soy casada. Eso es de Dios. Es de Dios. No es de Dios, pero le dijo, pero vi una vez, dijo, y te ponen tembloroso y todo disparate. Hay que tener cuidado. Hay que saber cómo y discernir lo que la palabra de Dios enseña. Ustedes dirán eso, que eso es una cosa sencilla. Pero uno se ríe de unos muchachos que se visten raros, los racas, qué sé yo cuánto. Y hacen chistes y la gente los relaja. Pero dicen cualquier disparate. Pero no se dan dando cuenta que la gente se está burlando del Evangelio. Ellos dicen verdades, pero están ligándolas con mentiras. Y ese es el problema que estaba ocurriendo en Corintios. Y ocurre en República Dominicana.
Yo nunca he visto un altar de santería o de, ¿cómo que le dicen? Curandero, que no tenga una Biblia abierta y muchísimos santos y cuestiones. ¿Y quién no se acuerda, verdad, de Dani allá en Esperanza? Que se hizo rico y se fue para Nueva York y le ha ido y qué bien para allá. Y todo el mundo hacían filas y todavía hay gente que va a San Juan a darse qué sé yo qué. Pero entonces el cristiano se confunde porque ahí hay cruz y ahí hay una Biblia abierta y hay muchas cosas, pero es todo pegado y ligado. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, o no puede decir anatema si si Jesús es el Señor, o sea, todo lo contrario. Señores, y eso lo vi yo en lugares como en Argentina, donde hay un famoso, el Gauchito Gil, en todos los árboles frondosos. Si usted sube para el norte de Argentina, yo que corrí de Buenos Aires a la Catarata y pasé por Corrientes, pasé por todos esos pueblos, ya ustedes saben, salí a las 5 de la mañana para descansar a las 5 de la tarde y dormir en un lugar y recorrer 400 kilómetros más que me faltaban al otro día. Es un continente, nosotros que vivimos aquí en una islita y nos vamos a esos lugares y dicen, a 1000 kilómetros, uno se asusta. Pero así es, yo veía en esos árboles frondosos, en los pueblos, muchas cosas rojas. Y yo le pregunto a alguien, ¿qué es lo que hay ahí? Dice, el Gauchito Gil. ¿Y quién es el Gauchito Gil? No, eso era un delincuente que estaba huyéndole y lo agarraron preso y lo pusieron boca abajo en un árbol, lo colgaron. Y entonces le dijo al soldado que le iba a sacrificar, tiene que pedir por tus hijos que están enfermos, pedir que yo intervenga. Y él se murió. Y de ahí para adelante, nunca ha sido canonizado, pero ya eso está dentro de... Los delincuentes en Argentina le piden a Gauchito Gil, porque él que le desvía la bala. Son cosas así. Usted oye hoy cosas como esa, pero eso está lleno. Y la gente se entretiene con eso. Y eso pasaba en Corintios. Mezclan el cristianismo con cosas que no son de cristianos, que vienen de otras religiones y que vienen de otras prácticas de misterio, de santería, que es una mezcla de satanismo con cristianismo, con otras cosas. En segundo lugar, la Trinidad de Dios en el ejercicio de los dones. Comienza a hablar de las 3 personas de la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios el Padre. El Padre de abajo para arriba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en el ejercicio de los dones, la persona de Dios que juega mejor función o mejor trabajo es el Espíritu Santo. Y es interesante ver cómo se conjugan las 3 personas aquí de la Trinidad mediante diferentes sinónimos de los dones espirituales. Pablo habla del Espíritu que es el mismo, del Señor que es el mismo. Fíjense que en cada cosa dice, hay diversidad de cosas, pero el Espíritu es el mismo. Por ejemplo, en el versículo 4, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerio, el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Dios es el mismo. Habla de la unidad de la Trinidad. En medio de eso, o sea, Dios no puede equivocarse con eso. Tanto la persona del Espíritu como la persona del Hijo, como la persona de Dios el Padre, están involucradas en los dones y en el ejercicio de los dones espirituales. Y nunca se contradice uno con otro. Por ejemplo, nunca una gente que dice que está hablando por Dios y contradice la Escritura, dígale que no. Dígale que no. No, porque usted está oponiéndose. Digo, no, usted que se está oponiendo a la palabra de Dios. Yo he tenido algunos encuentros, ya poco ahora, pero antes era un poquito más aguerrido. Pero aquí Pablo habla de esa realidad, tanto en la diversidad de dones, en la diversidad de ministerios y en la diversidad de operaciones, todo lo mismo, hablando de los dones. Y ahí habla de esos 3 versículos como una realidad. Cada don se manifiesta en sí de una manera diferente y con un valor distinto, pero no importa cuál sea la manera o el valor de la manifestación, cada uno tiene sus raíces en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, la unidad que hay dentro de la Trinidad es el modelo que se utiliza para
el ejercicio de los dones espirituales dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Esa diversidad repetida 3 veces, porque repite 3 veces la palabra diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Es para enfatizar la variedad y riqueza de cada don espiritual. No se ganan, son otorgados solo por la multiforme gracia de Dios y quienes forman parte del cuerpo de Cristo. Vi el otro día que como la psicología, hay una iglesia que está dando test psicológico para ver cuáles son tus dones. Eso es un peligro porque usted no sabe cuál es su don, es el Espíritu que se lo puede. Además, déjeme decirle, puede ser que usted crea que usted no tiene un don y el Señor se lo dé. Oiga bien, porque el Señor es que da los dones y Él los da en base a la necesidad de su pueblo. Miren ustedes lo que dice el versículo 11 de este capítulo. Voy a brincar ahí porque es importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No se le olvide. Yo digo que el Señor me ayudó mucho, porque cuando yo comencé en la iglesia del Ensanche Libertad, estaba pasando por una crisis. Yo ahí eché mi diente en el Ensanche Libertad. Yo llegué en el año 79, que venía. Yo conocí al Señor en el año 1978, en un campamento en Madre Vieja. En el 79 nos lo pasamos en Jobo Arriba, en un ciclón. El huracán David lo pasamos y ahí yo conocí a Maribel. Y entonces yo comencé a visitarla a la iglesia que ella iba, que era la iglesia del Ensanche Libertad. Y yo vi que ahí había muchas necesidades. Pero yo, hermano, a mí me daba vergüenza porque cuando hacían debate entre los jóvenes, todos esos muchachitos chiquiticos me daban patá de Biblia, sabían más Biblia que yo. Entonces a mí me pusieron como el capitán, entonces yo como no sabía nada, mandaba a todo el mundo. Me daba vergüenza. Pero eso me sirvió para crecer, aunque ustedes no se dan cuenta de esas cosas, hacen que uno crezca. Porque uno se da cuenta que uno tiene mucha carencia. Pero en medio de esto, ¿sabe quién es que produce eso? No soy yo, porque yo soy un león. El Señor te da esa facilidad. Entonces el Señor produce, le da esos privilegios y se manifiestan. Y yo le dije a mi suegro, yo quiero ser predicador, pero él me dijo, qué bueno. El papá de Maribel me dijo, bueno, pues comienza con los niños. Yo no quería que me dijera que comenzara con los niños, oye. Yo quería lo grande, era. No, me dijo, comienza con los chiquitos. Y ahí tú repasas toda la Biblia. Bueno, pues así comencé, porque me llevé de consejo. Y comencé con los pequeños y después seguí. Y el Señor nos ha ayudado. Recuerden, yo no puedo decir que son mis habilidades, ni usted tampoco. Yo no puedo pararme aquí a decirle a ustedes, señores, que yo soy, es porque yo tengo. No, es porque el Señor da los dones. Entiende lo que quiere. Cualquiera de ustedes. Yo quería orar como un hermano que era casi semianalfabeto en la iglesia, el hermano Fellito. Ese hermano oraba con un fervor y una palabra que le salía. Y yo decía, pero Señor, yo quiero orar como el hermano Fello. El hermano Fello, un panadero de una bicicleta, pero era un hermano fervoroso. Y cuando yo oraba, yo quería decir, yo quiero orar como ese hermano. Porque hasta en eso, tú te das cuenta cómo el Señor guía a las personas. O sea que no se preocupe si usted no es un orador de multitudes. No se preocupe si usted no es mejor. El Señor le puede dar esos dones a usted. De acuerdo a la necesidad. No se cierre de que no, el texto de los dones me dio que yo doy para esto. No se cierre. Usted sirve al Señor. En todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, como dice Salomón en Eclesiastés. Y después el Señor va a usar conforme a su gracia y a su misericordia. Abran su mente y su corazón a eso, porque es el Espíritu que da los dones. Y eso yo lo he visto mucha gente. Yo lo he visto gente sin habilidad y después me sorprende. No hay una gente más tímida que mi hermano Jacob cuando era un niño. Era tan tímido que él mismo hacía unos shows, porque yo no sabía que era unos shows que hacía. Él se quedaba seco, usted sabe lo que es quedarse seco. Cuando era pequeñito, no podía respirar, se ponía moradito y mi mamá lo brincaba y todo el mundo salía huyendo con él para el hospital. Y era súper tímido. Pues usted lo ve predicando y usted dice, no, el tipo no es tímido nada. Ustedes ven cómo el Señor puede hacer. No se crea, no, que yo no soy muy... No, el Señor puede hacer lo que quiera con usted. A veces yo veo hermanos que me dicen, hermano, yo no doy para eso.
Ponte a hacerlo, tal vez el Señor te ayude y vamos a ver porque no hay quien lo haga y el Señor viene, ¡pam! Y lo toma y lo usa para su gloria. Otra realidad complementaria a la diversidad es el servicio o ministerio. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando habla de diversidad, la primera dice, hay diversidad de dones. La palabra carisma es la palabra. Y luego dice, la segunda diversidad que hay dentro de los dones, diversidad de ministerio. Que la palabra ministerio, ¿qué significa? Ya le cambiaron el nombre a la secretaría, aquí dice Secretaría de Estado de Agricultura. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Ahora se llama ministerio. ¿Por qué le cambian el nombre a ministerio? Eso viene de los europeos que entendieron que el ministro sirve, pero ellos andan en bicicleta todavía y cobran poco y viven en su casa. Merkel, la primera ministra alemana que terminó ahora, creo que más de 18 años en el poder, la mismo apartamento. ¿Y quién le lava? Le preguntaban, no, mi esposo es que echa porque yo no tengo tiempo, la lavadora. ¿Y quién cómo es? Y usted nada más tiene 3 blusas. No, yo tengo muchísimas blusas, pero la que más me gusta, yo pregunto, el fondo es blanco, me pongo cosa negra. Era hija de pastores luteranos, ella. ¿Y cómo salió del poder? En la misma casa donde vivía, en todos los lugares. Y ustedes ven, por ejemplo, esa gente de los países nórdicos, que la gente se encuentra en la calle con ella, ese es el primer ministro. ¿Cómo va a ser? Pero aquí no estamos, aquí es toda una gatadera. Que el presidente del Banco Central gana más cuarto que el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Y aquí uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Estamos todos al revés. Pero hay diversidad. Lo máximo en el derramamiento de dones por parte de Cristo es el servicio a quienes estos capacitan y a quienes los reciben. Hay diversidad de ministerio. Ministerio aquí es dones para servicio. Y la tercera, hay diversidad que proceden del Padre, para seguir enfatizando que en la unidad de Dios manifiesta diferentes realidades. Aquí habla de operaciones, y la palabra griega es energies, algo así, y que uno lo puede poner medio en español, dice, hay diversidad de energizaciones, de fuerza, de poderes, para recalcar el carácter poderoso que tienen los dones espirituales y mostrar que no hay desacuerdo entre cada una de las personas divinas de Dios. Y si Dios tiene 3 personas, pero al mismo tiempo es uno, los dones son muchos, pero son una sola cosa. Sirven a un mismo cuerpo. Un don en la manifestación, versículo 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra manifestación es la palabra exhibición. En el griego se puede traducir también como exhibición. La actividad es por naturaleza dinámica. Dice, cada una es la manifestación o actividad. Tiene que ser visto o oído de alguna manera, experimentado por al menos una persona, aparte de aquel que posee el don. El dador nunca tuvo la intención que alguien tenga un don espiritual, tuviera propósitos privados. Porque este versículo, miren la traducción ahí que tenemos. Yo traje 1, 2, 3, 4 Biblias diferentes. Pero la Reina Valera no es infiel en su traducción. Lo que pasa es que él pensó que la gente lo iba a entender de otra manera. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero se quedó ahí. Se sabía que era para provecho. Pero las otras traducciones suplen el original, que sea más claro en el castellano, y dice lo siguiente: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para bien común, que es la traducción en este caso de la Biblia de las Américas. La NBI lo traduce: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Por qué? Porque la tergiversación de este versículo da lugar a que la gente dice, no, porque la lengua es para provecho solo, propio. Y ahí vienen que ellos por eso la pueden utilizar para ellos. Pero los dones fueron dados para la iglesia, para manifestación de la iglesia, para el bien común. Y dice la versión Dios habla hoy: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Note que en base a una traducción puede ser malentendido de manera diferente. Y no es porque la Reina Valera esté mal traducido, lo que pasa es que pensaron que se entendía. Pero la gente entiende como que es para personal. Y esto no es personal. Tiene que ser para la comunidad, para el servicio,
Por eso hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, diversidad de dones. Dos énfasis son destacables en este versículo 7. Número 1, pero a cada uno le es dada, ¿verdad? Como queriendo dejar claro que se trata de que no importa qué cristiano sea, tiene acceso a un don. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Pero entonces la segunda ocasión es para provecho o bien común. Manifestando con esto que cada uno tiene un don para ser manifestado para el bien del cuerpo de Cristo, no para uso personal ni para vanagloriarse, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a terminar con esta aplicación y lo vamos a dejar en el punto 3 para seguir la semana que viene. A manera de aplicación hay que tener bien presente que cada uno de los fundamentos que se muestran en los dones espirituales en relación con la unidad de Dios, pero con gran diversidad, no mostrando división en la persona divina. Por tanto, eso nos da una gran lección a nosotros diciendo que si Dios tiene 3 personas y mantiene la unidad, pero hay diversidad, cada uno puede manifestar diferentes cosas, pero eso no lo hace desunido. Y el ejemplo que viene más adelante, ¿qué? El cuerpo humano. Que viene el cuerpo ahí, versículo 3. En un cuerpo fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos. Y en el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuántos miembros tiene el cuerpo? ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo? ¿Cuántos huesos tiene? Se están contados todos. Así que eso se sabe. Así es que, en segundo lugar, si los dones son usados para fines egoístas, pierde el propósito para lo cual fuere dado por el Espíritu, que sea para provecho de todos. Hermano, ¿y cuál es el don suyo? Vamos a seguir hablando para ver cuál es el suyo. ¿Y cómo usted se da cuenta cuál es su don si usted ni siquiera hace nada? Si usted ni siquiera dice, bueno, déjeme hacer algo, deja ver si yo puedo servir a otro, deja ver si yo puedo, qué sé yo. Tal vez hay dones naturales que Dios da, usted lo puede hacer. Hay muchos dones que lo vamos a ver, vamos a describirlo. Y ahí aparecen luego diferentes dones, pasa la próxima solamente para que los vean. Hay 9 diferentes dones que se han dividido en este versículo, solo del 8 al 10, en 3 categorías. Y eso se lo dejo ya de tarea. La próxima. La primera categoría, grupos revelatorios, sabiduría y ciencia. Segundo grupo, fe, sanidad de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Y el tercer grupo, lenguas, la próxima, interpretación de lenguas. Vamos a hablar de cada cosa de estas y vamos a ver cuáles son las conclusiones que tenemos para nuestras vidas. Hoy, ¿qué nos vamos a llevar a la casa? Que yo tengo un don que Dios me ha dado, que ningún cristiano es exento de dones. Por tanto, yo tengo que buscar cuál es mi don para servir en el pueblo. Y si no tengo un don y no estoy sirviendo, entonces tengo que orar, Señor, ayúdame a ver cuál es el don que tú me has dado. Y si me falta uno y la iglesia necesita que me lo dé a mí para yo ayudar. Eso es lo que queremos. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hay muchas cosas que son de importancia. Pero como cosas tan importantes pueden ser tergiversadas en un lugar tan importante como es la iglesia. Un lugar donde hay cristianos. Se llega a tergiversar verdades y se llegan a hacer cosas que no son correctas. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestra luz, la luz que das tú, que esa luz esté clara y que nosotros seamos personas que cumplamos lo que tu palabra nos enseña y que podamos no tergiversar a tal punto de que sea pecaminoso esto. Porque sabemos que hay prácticas que algunos hermanos hacen que no son pecaminosas, pero hay otras que llevan al caos, al desorden y a muchos malentendidos. Ayúdanos como creyentes a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.